días a todos, mi nombre es Sofía Ruiz, yo soy la psicóloga del Colegio María Inmaculada y el día de hoy nos encontramos para dar inicio a una segunda escuela de padres, el día de hoy con el motivo de aumentar nuestras habilidades en todo el área de la comunicación, que es tan importante a nivel familiar y sobre todo con los niños. Entonces, tener estas habilidades para poder comunicarnos de una manera más adecuada y finalmente poder obtener mejores resultados con los más chiquitos. Entonces, el día de hoy vamos a por acá a ver esta presentación. Vamos a empezar con esta escuela de la comunicación entonces, y lo primero entonces será mostrarles la agenda del día de hoy. Vamos a ver entonces las barreras de la comunicación, esas llaves para comunicarnos de una manera mejor con nuestros hijos y con todos los miembros de nuestra familia, y finalmente algunas herramientas que nos van a ayudar bastante para las reglas y los límites a establecer con nuestros niños. Entonces, tenemos por acá las barreras de la comunicación. Vamos a ver entonces un video que nos va a ilustrar un poquito de cuáles son estas barreras a la hora de comunicarnos. ¿Listo? ¿Cómo pudiste? Empiezas a colmar mi paciencia, niña. Tú eres la que me obliga. Los humillaste, ¿comprendes? Y también a mí. Obedecí las reglas. No sabes lo que has hecho. Habrá fuego y espadas y no puedo corregir esto. Solo escucha. Yo soy la reina. Tú tienes que escucharme. ¡Ay! Esto no es justo. ¿Cómo dices? Jamás quieres apoyarme. Este matrimonio es lo que tú quieres. ¿Te has preguntado lo que yo quiero? ¡No! Lo único que haces es decirme qué hacer o qué no hacer. Tratas de volverme como tú. Es que no pienso ser igual que tú. Oh, actúas igual que una niña. Y tú eres un monstruo. Eso es lo que eres. Mérida. Jamás voy a ser como tú. No, ya basta. Moriría antes de ser como tú. Mérida, eres una princesa. Y ahora espero que actúes como tal. ¡Mérida! ¡Mérida! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¿Qué hice? Perfecto, entonces vemos como aquí, en este video que acabamos de ver, aparecen algunas cositas que están fallando en esta comunicación, tanto de parte de la mamá como de parte de la niña. Se observan diferentes cosas, de pronto algunas más evidentes que otras, pero entonces aquí vemos un claro ejemplo de una comunicación agresiva o de esa voz de agresividad en medio de la comunicación, que es finalmente una barrera gigante en todo el tema de la comunicación. Entonces, ¿qué hace una voz agresiva? Una voz agresiva amenaza o humilla, una voz agresiva generaliza las acciones del otro y las toma como personales. Y entonces es cuando decimos, es que tú siempre eres desordenado, tú siempre dejas las cosas tiradas, tú nunca recoges tu habitación, tú nunca sacas una buena nota. ¿Sí? Estas generalizaciones lastiman a esa otra persona porque evidentemente no es siempre. En ese momento con la emoción de esa situación lo vemos así, pero no es siempre o no es nunca. Entonces esa voz agresiva generaliza, esa voz agresiva etiqueta su comportamiento y entonces ya no es el niño que dejó los juguetes regados, sino eres el desorganizado o eres un niño malcriado. O en el caso de los adolescentes, entonces eres una grosera. Tú siempre me contestas mal, entonces eres una grosera. Esa voz agresiva etiqueta a esta otra persona, lanza juicios o intenta leer su mente, y es cuando les decía que toma como personal ese comportamiento y entonces decimos cosas como, es que tú lo estás haciendo porque sabes que me duele, sabes que me lastima, tú lo estás haciendo por verme mal, tú lo haces para enojarme a mí. Y no le damos la oportunidad a esa otra persona, que era cuando la reina decía también un poco de por qué me estás haciendo esto y por qué nos haces esto a nuestra familia.
¿sí? Que lanza esos juicios o intenta leer la mente de esta persona sin escucharla, ¿no? Y pues también obviamente invalida a esa otra persona desconociendo que existe un contexto, desconociendo que hay unos sentimientos por parte del niño, del adolescente, incluso de la pareja, de la familia en general. Entonces, finalmente la voz agresiva o esta barrera de agresividad no tiene como objetivo conciliar, no tiene como objetivo llegar a un arreglo o a un acuerdo mutuo, sino tiene como objetivo ganar la discusión. Ganar la discusión mediante amenazas, mediante generalizaciones, mediante hacer sentir mal al otro, pero nunca tiene este objetivo de intentar mediar las cosas, sino de ganar. Bueno, entonces vemos por acá otro ejemplo de barreras de la comunicación, y entonces ahora nos vamos a una voz pasiva. Vamos a ver entonces un ejemplo por acá. Ya estarás contento. ¿Qué? Te dije que venir no era buena idea. Al menos hubieras intentado llevarte bien con mi padre. Fiona, no creo que tu papá me hubiera dado su bendición aunque yo la hubiera querido. ¿Y no has pensado que sería lindo que me preguntaras lo que yo quiero? Claro. ¿Quieres que empaque tus cosas? ¡Eres increíble! Te comportas como un... ¡Anda! ¡Dilo! ¡Como un ogro! Noticia de última hora, aunque a tus padres no les guste, ¡yo soy un ogro! ¿Y adivina qué, princesa? Eso no cambiará nunca. Yo sí cambié por ti, Shrek. Piensa en eso. Fuiste retetierno, Shrek. ¡Ah, soy un ogro! ¡Ah! Payaso. Entonces, como acabamos de ver acá, si nos fijamos específicamente en la comunicación que utiliza Shrek con Fiona, digamos que con la mascota fue un poco más agresivo, pero la que utiliza específicamente con Fiona, vemos que es una comunicación diferente a la de la reina. No se preocupó por culpar a la otra persona, por juzgar a la otra persona, sino más por victimizarse. Entonces, aquí vemos que la voz pasiva pone a cargo de la situación a la otra persona. Tú me estás haciendo, tus papás me están haciendo en este caso, y se escuda mucho detrás, digamos, en este caso en específico, de que él es un ogro, de que él no puede cambiar, de que él no puede hacer otras cosas. Entonces se victimiza bastante en medio de todo el asunto. Usa el sarcasmo, ¿sí? Entonces no decimos directamente lo que nos está molestando, sino entonces lo decimos por medio de indirectas, por medio de sarcasmos. Culpa a la otra persona. A veces de pronto podemos ver cómo es que tú me pones triste con ese comportamiento, tú cuando haces esto me pones triste o me enojas, o mira lo que me estás haciendo hacer, mira cómo me haces gritar. Eso es una voz pasiva que finalmente no nos lleva a conciliar, sino que nos lleva a evitar, a complacer a la otra persona y a evitar confrontar esta discusión que está ocurriendo en ese momento. ¿Por qué decimos que complacer a la otra persona? Porque a veces también entonces está, sobre todo con los más chiquitos, ¿qué quieres? ¿Que te quieres poner los zapatos? ¿Te quieres poner la chaqueta? No, en ese momento pues digamos que el preguntarle al niño qué es lo que quiere hacer o no está de más, finalmente, porque lo que necesitamos es que se ponga los zapatos, que se ponga la chaqueta en los más chiquitos, claramente. Y esto no le está beneficiando al niño, por el contrario, sí lo confunde y estamos finalmente desde lo pasivo. Y esto es muy peligroso porque de lo pasivo podemos pasar a lo agresivo rápidamente. ¿Por qué? Porque no nos está haciendo caso, porque la impotencia está subiendo y subiendo, entonces pasamos de hablarle dulcemente, amor, ¿te quieres poner la chaqueta?, a gritarlo, y entonces, ¿por qué no te pones la chaqueta? Es que tú siempre eres así, tú nunca me haces caso, eres un grosero, bueno, este tipo de cosas. Con los más grandes también pasa, y entonces complacemos al niño intentando evitar el conflicto, o complacemos a la pareja intentando evitar el conflicto, cediendo un montón de cosas que de pronto no estamos de acuerdo, evitando decir directamente qué es lo que nos molesta o cuál es el objetivo, y victimizándonos en, es que tú me haces sentir triste cuando dices
tú me pones triste cuando haces este tipo de cosas, o tú me haces gritar cuando haces ese tipo de cosas. Y entonces evitamos decir finalmente qué necesitamos. Bueno, estos son entonces dos ejemplos de las barreras de la comunicación. Y entonces vamos a pasar a hablar un poquito de estas llaves o de estas cosas que nos pueden ayudar a comunicarnos de una mejor manera. Entonces, por ejemplo, está, vamos a ver por acá. Entonces, bueno, lo primero es escuchar activamente a la otra persona. Como veíamos en los dos videos anteriores, la reina, en el caso de Valiente, tenía la intención netamente de regañar a Mérida, de culpar a Mérida, o sí, como de este malestar, pero sobre todo culpando a la otra persona y atacando a la otra persona. En el caso de Shrek, entonces vemos también cómo él está intentando ponerse en un papel de víctima, en el cual no puede actuar de una manera diferente porque él es así, él nació así y él no va a cambiar. Entonces, en ninguno de los dos casos estamos escuchando a la otra persona, en ninguno de los dos casos la otra persona está teniendo una voz válida, por lo cual el conflicto pues no va a poder ser resuelto. Entonces, lo primero y lo más importante es escuchar activamente, es decir, simplemente escuchar al otro con empatía. ¿Qué es con empatía? Intentando entender ese mundo del otro y intentando entender qué es lo que está pasando del otro lado, qué es lo que esta persona me quiere decir. Lo segundo va a ser, y es importantísimo, no generalizar, ¿sí? No etiquetar. Reconocer que, por ejemplo, ocurrió una situación, los juguetes hoy están desordenados, o mi hija hoy llegó tarde, o mi esposo hoy llegó tarde, bueno, la situación que sea, pero que es del día de hoy, ¿sí? No vamos a intentar generalizar, no vamos a intentar poner el comportamiento como si siempre ocurriera, como si nunca ocurriera. Y por eso también es la parte de reconocer que antes también han ocurrido cosas diferentes, que este no ha sido el único comportamiento que ha tenido esta otra persona. Con esto, entonces, también le damos entrada a la parte de no juzgar, ¿sí? Y es describir objetivamente la situación que está ocurriendo en el momento de comunicarnos con la otra persona. Entonces, por ejemplo, en vez de decir es que tú siempre me contestas mal, tú siempre eres grosera conmigo, podemos decir algo como, es que, Juanita, la palabra que utilizaste hoy o el tono que utilizaste hoy para referirte a mí no fue el más adecuado. O, Juanito, hoy tienes la habitación muy desordenada. Hoy tienes tus juguetes muy desordenados y eso me tiene molesta. ¿Sí? Por ejemplo, ese es un ejemplo de describir objetivamente lo que está pasando sin irnos a generalizaciones, en ningún momento etiquetamos a la otra persona, simplemente estamos contando cuál es el malestar que tenemos. Finalmente también es mantener el control de la emoción o de ese malestar, de pronto de esa ira, de pronto de esa tristeza, porque nos contestó mal, porque hizo algo que había prometido no volver a hacer, esa ira porque nos dañó algo que habíamos arreglado, porque nos frustra cómo se está llevando la situación en ese momento. Mantener el control de esa emoción es muy importante y por eso veíamos la escuela de padres anterior en la cual hablábamos de esta gestión emocional y de cómo es importante antes de entrar en esta situación y discutir y agredir a esta otra persona, es importante primero alejarse un poco, tranquilizarse y luego volver a la situación. Y finalmente es muy importante validar a la otra persona y validar el mensaje de la otra persona. Entender que si la otra persona está triste es por una situación, es por algo que está ocurriendo. Y eso es muy importante, sobre todo con los niños más grandes, con nuestros adolescentes. Es muy importante entender que ellos están pasando por situaciones complicadas, que si pelearon con las amigas es muy complicado, que si perdieron un examen es muy complicado para ellos, y es escucharlos, escuchar qué es lo que tienen que decir. Te noto triste hoy, ¿qué pasó? No, mami, es que hoy perdí el examen, no, mami, es que hoy me peleé con Isabela. Bueno,
tantas cosas que pueden ocurrir en la vida de nuestros hijos y entonces es también ver, sí, claro, hijo, yo entiendo, esa situación es difícil, ¿hay algo que pueda hacer para hacerte sentir mejor? Y ahí entonces la otra persona tiene la posibilidad de contestar si sí o si no. Y si la respuesta es no, también está bien. De pronto ellos necesitan estar un momento solos, de pronto necesitan otras cosas en ese momento, ¿sí? Lo más importante es esa pregunta. ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Puedo hacer algo en este momento? No puedo hacer nada. Y lo mismo entonces en la parte cuando entramos en conflicto porque esta otra persona hizo algo que nos hizo sentir mal, es entender por qué estaba ocurriendo eso, por qué esta persona hizo en ese momento lo que nos molestó. En este momento de pronto también nos pueden estar surgiendo pensamientos de, no, es que lo hizo porque sabe que me molesta, porque sabe que eso me enoja o me lastima. Pero entonces es también un poquito alejarnos de esos pensamientos y primero preguntarle a la persona, preguntar qué es lo que está pasando, sobre todo con los niños más pequeños. Ellos no entienden a veces que estas cosas molestan a los padres y entonces lo hacen simplemente en su actuar y en su entender de niños y es hacerles primero ver que es una situación que molesta por la situación que sea y segundo también dejarles de generalizar o dejarles de dar como como estos conceptos más de adulto, ¿no? En los más chiquitos. Y entonces aquí vamos a ver un ejemplo de cómo es esta comunicación un poco más asertiva o de cómo es estas herramientas aplicadas en una película. Oye, todo estará bien. Tiene remedio. En cuanto regresemos al cuartel general, ¿dónde está la estación del tren? Tenía todo el viaje planeado para los dos. ¡Hey! ¿Te gustan las cosquillas, eh? Es el monstruo y aquí viene. Oye, Bing Bong, mira esto. Oh, yo me sé un juego. Tú apuntas a la estación del tren y todos corremos hacia ella. ¿No suena divertido? ¡Rápido! ¡Todos a la estación! Bueno, aquí tenemos una primera parte en la que este personaje Alegría está intentando animar al amigo imaginario de Riley, está intentando que él vuelva a estar bien por un deseo también muy egoísta, pero entonces vemos que esto no está funcionando. Claro, ella está intentando animarlo, le está diciendo que eso no es lo peor que puede pasar, que pueden hacer otras cosas, le intenta hacer cosquillas, le intenta ser muy alegre, pero finalmente no es lo que este personaje necesita en ese momento. Y eso muchas veces pasa con los niños y pasa con las personas en general y nosotros tenemos una intención muy buena de aliviar a esa otra persona o de hacerla sentir mejor y lo que estamos haciendo es invalidando ese malestar y estamos de pronto pasando un poco por encima de lo que realmente necesita esta persona para estar mejor. En ese momento de pronto él no necesita que le hagan cosquillas, ni necesita esta positividad, ni... No, tal vez él necesita otras cosas que ahorita lo vamos a ver, pero es entender que, claro, a veces tenemos la mejor intención posible con hacerle cosquillas y con un montón de cosas, pero tal vez no lo que necesita en ese momento la persona. En este momento, este personaje Alegría no lo escuchó, no preguntó qué era lo que estaba ocurriendo, y pues no validó tampoco esta emoción, ¿no? No escuchó esto que él tenía para decir o el por qué era este sentimiento que estaba pasando. Entonces vamos a ver esta segunda parte del video. Lamento que desecharan tu cohete. Es algo que para ti tenía valor. Y se ha ido. Para siempre. Tristeza. Lo vas a empeorar. Lo siento. Es lo único que tenía de Riley. Apuesto que gozaron grandes aventuras. Oh, fueron maravillosas. Un día volvimos en el tiempo. Desayunamos 2 veces ese día. Tristeza. Suena asombroso. Apuesto a que le gustó. Le encantó. Fuimos mejores amigos. Sí, es triste. ¿Qué?
Ya me siento bien. Síganme. La estación está de este lado. Entonces, si nos dimos cuenta acá, lo que hizo Tristeza, este personaje de Tristeza, fue escucharlo, decirle que claramente era una situación muy difícil, que ella podía imaginarse lo que podía estar sintiendo, le permitió llorar y ya él se sintió mucho mejor para continuar el camino en este caso. Y eso pasa muchas veces, a veces satanizamos un montón el hecho de llorar o dejamos como este hecho de llorar como algo muy malo y vemos a los niños llorando y es lo peor y resulta que a veces es lo que necesitan y brindarles este espacio de seguridad para que ellos puedan llorar y sentirse un poco mejor, a veces es lo mejor que podemos hacer por el otro. Entonces, bueno, acá vemos que el personaje de Tristeza habló con él, validó su emoción, se tomó el tiempo de escucharlo, de ver cómo se estaba sintiendo. A veces es simplemente lo que necesitamos y en la comunicación asertiva esto va a ser fundamental. Escuchar el malestar de la otra persona o escuchar lo que la otra persona tiene por decir y permitirle entonces también este espacio y validarle también, entender que lo que a la otra persona lo pone triste es tan válido como lo que a mí me pone triste o enojado o bueno, otras tantas cosas. Entonces seguimos por acá y entonces hablábamos de la comunicación asertiva y entonces la comunicación asertiva tiene 3 fundamentos importantísimos y es un objetivo claro. Entonces la comunicación asertiva tiene un objetivo claro en tanto que tenemos algo que decirle a la otra persona o algo que queremos obtener o que queremos hacer con esta comunicación con la otra persona. Sabemos que hablar con la otra persona, que con hablar con la otra persona lo que queremos es solucionar un malentendido, establecer límites, ver en qué forma podemos ayudar, ¿sí? Un objetivo puntual. También comunicar un malestar. Lo segundo es entonces la descripción objetiva de la situación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a comunicar este objetivo que ya tenemos puntual, pero de una manera objetiva, es decir, lo que estuvo pasando en esa situación sin agregarle, sin quitarle, sin absolutamente nada. Entonces teníamos el ejemplo de los juguetes regados. Aquí entonces el objetivo es comunicar que necesitamos que esos juguetes se arreglen cada vez que se sacan para jugar. Y la descripción entonces es, Juanito, tú hoy dejaste los juguetes regados cuando la regla dice que los tenemos que guardar después de jugar. Entonces te pido el favor que la próxima vez los recojas o que en este momento vayas a recogerlos, ¿sí? Y esa es la tercera parte y es la instrucción específica. ¿Qué necesitamos que esta persona entienda o haga la próxima vez? Entonces, la instrucción específica de Juanito en ese momento es que él vaya y recoja sus juguetes. Por ejemplo, cuando nuestro objetivo es manifestar un malestar. Por ejemplo, tú hoy, Juanita, como el tono que utilizaste me hizo sentir muy mal. Tú no tienes que subir la voz para comunicarme que estás enojada. Me lo puedes decir de una manera diferente o no te refieras a mí de esta y esta manera, ¿sí? Entonces, tuvimos el objetivo claro que era manifestar el malestar. Tuvimos la descripción objetiva de qué fue lo que pasó el día de hoy, sin decir que siempre, sin agregar, sin quitar. Y dimos la instrucción específica y es que la próxima vez utilice un tono diferente, una palabra diferente para referirse a nosotros. Y acá entonces tenemos un ejemplo. Al principio de este video veíamos entonces cómo la reina estaba muy enojada por una situación en específico con Valiente. Y aquí vamos a ver entonces cómo organizando este discurso de una manera mejor, teniendo un objetivo puntual y dándole chance a la otra persona sin generalizaciones y sin juicios, podemos escuchar el mismo discurso de una manera diferente. ¿No quiere escuchar? No quiere escuchar. No puedes rendirte. Imagina que soy Mérida. Habla conmigo. ¿Qué le dirías? No tiene sentido. Claro que sí. Eso
Esa es mi reina. Aquí voy, ¿eh? No quiero un esposo, quiero ser soltera y que mi cabello flote en el viento, cabalgando en las colinas, disparando flechas hacia el atardecer. Mérida, todo nuestro esfuerzo, todo el tiempo que pasé preparándote, enseñándote, ofreciéndote la vida que no pudimos tener. Contesta, ¿qué es lo que esperas de nosotros? Cancela ya la reunión. ¿Crees que sufran? Eres la reina. Solo di a esos lords que la princesa no está lista para esto. De hecho, tal vez jamás esté lista para esto. Y eso es todo. Que tengan un buen día. Esperamos sus declaraciones de guerra en la mañana. Entiendo que esto te parezca muy injusto. También yo tuve mis dudas cuando me comprometieron. Pero no podemos huir de lo que somos, hija. No quiero que termine así mi vida. Quiero mi libertad. ¿Pero deseas pagar el precio por esa libertad? Sabes que no hago esto para herirte. Si tan solo trataras de entender que lo que hago, solo lo hago por amor. Pero es mi vida. Todavía no estoy lista. Creo que entenderías si al menos tú... Yo sé que comprenderías. Si al menos tú... Escucharas. Te aseguro, Angus, que no... Bueno, entonces aquí vemos como al final, incluso ellas mismas reconocen que es importante que la otra escuche, pero para que la otra escuche necesitamos empezar por nosotros mismos. Si nosotros no escuchamos, muy difícilmente la otra persona nos va a escuchar a nosotros. Entonces acabamos varias cosas importantes, cosas que todavía pueden mejorarse en esta comunicación, pero que estamos viendo acá ya primeros pasos muy importantes, y es entendemos el malestar del otro, entendemos que, por ejemplo, en el caso de la reina, que Mérida no se siente cómoda con la idea, o que Mérida no está triste, que Mérida está asustada por la decisión, que ella también pasó por esa situación, pero que puede ser diferente. Y algo muy importante en esta comunicación asertiva es esta palabra, entiendo que. Y esto debe ser muy genuino. Entiendo que estés triste, entiendo que esta situación te dé mucha ira, entiendo que esto no es lo más fácil por lo que has pasado, entiendo que hay días más complicados. ¿Sí? Esto es muy importante porque es darle a la otra persona este chance de puedo contarle qué está pasando en mi mundo y puedo contarle cómo es que me estoy sintiendo sin que mamá, papá, abuelo, tío, primo me juzgue y sienta que esto no es importante y que lo que está pasando conmigo no es importante. Acá también vemos como, por ejemplo, la reina está intentando practicar este discurso que les decía, es similar al del principio, pero intenta estar más orientado a ver qué es lo que está pasando con Mérida y a ver cómo lo pueden solucionar. Y también estableciendo este objetivo de comunicarle cómo su esfuerzo lo está viendo en vano por todo lo que ella está haciendo, que también es un malestar muy válido, y comunicarlo de una manera diferente puede hacer que la otra persona también lo tome de una manera diferente. Todo esto, entonces, además de solucionar conflictos, también va orientado un poco a las reglas y límites, que es la tercera cosa de la cual les quería hablar el día de hoy en esta escuela de padres. Y a veces es cómo establecemos estas reglas y estos límites con los más grandes, con los más chiquitos, de una manera adecuada y también de una manera en que ellos puedan cumplirlo tan satisfactoriamente como les sea posible. Entonces vemos por acá estos pautas o estos pasitos para poder hacerlo de una manera más adecuada. Entonces, ¿cuál va a ser la primera cosa? Explicar la regla. Que la norma sea algo consecuente y que el niño o adolescente entienda cuál es la función de esta regla. Es muy diferente, por ejemplo, decirle que tiene que estar a las 5 de la tarde, por ejemplo, con los más grandes, porque yo lo digo, porque yo soy tu mamá y tienes que hacer lo que yo te digo, ¿sí? A que yo le diga, hija, hijo, ya está oscureciendo, más tarde es mucho más peligrosa la calle, necesito que por favor estés en la casa, que es un lugar seguro, a más tardar a las 5 de la tarde, que es un espacio
más adecuado para que tú estés en la calle, más tarde es más peligroso, puedes correr más riesgos, etc. Entonces, esto es, digamos, diferente a decirle porque yo lo digo, porque soy tu mamá y porque me tienes que hacer caso. También en el caso de los más chiquitos, me apagas ya ese televisor, pero ¿por qué, mamá? Si va a pasar mi programa favorito, porque yo lo digo, porque ya viste mucha televisión, porque ya está haciendo tu hora de dormir, porque ya está haciendo tu hora de dormir, porque si vemos mucha televisión después en la noche no podemos dormir tan bien. Esto es muy diferente a decirle porque yo lo digo, porque soy tu mamá y me tienes que hacer caso. Lo segundo, entonces, va a ser utilizar palabras muy concretas. Esto con todos. A veces creemos que es solo con los chiquitos y no, es importante hacerlo también con los más grandes. Después de un rato, los adolescentes también dejan de escuchar y simplemente todo el discurso que estamos dando con tanta emoción queda resumido en no te quiero hacer caso, o en me estás castigando, o me estás regañando, ya no te estoy prestando atención. Entonces es muy importante al momento de dar una instrucción que sean palabras concretas, una instrucción específica. Necesito que estés a las 5 de la tarde en casa. Necesito que apagues el televisor a las 6 de la tarde. Necesito que o debes hacer esta o esta cosa. Muy específico en lo que estamos diciendo, porque si al niño lo recibimos con toda la historia de por qué hemos hecho muchas cosas o de cómo nos han pasado muchas cosas, de pronto esto no sea tan claro para el niño, ¿sí? Obviamente es muy importante, pero a él no le va a quedar tan claro qué es lo que debería hacer. También es muy importante ser firmes con la norma. En los más chiquitos, la negativa causa mucho malestar y es importante mantenerse en eso. Y no solo en los más chiquitos, también en los más grandes, en nuestros adolescentes, cuando les decimos no, esto es realmente muy grave para ellos y se sienten muy mal y el malestar es gigante. Pero por más pataleta, por más llanto, por más cosas, la norma tiene que permanecer firme en lo que se dijo. Si se dijo a las 5, no es a las 5:05, es a las 5. Si se dijo que el televisor se apagaba, el televisor se apaga. Por más llanto, por más pataleta, si no somos firmes en la norma desde un principio, la norma no va a tener tanta validez para ellos o van a sentir que de pronto no es una norma tan exigente. Lo mismo, vamos a escuchar a la otra persona, escuchar por qué necesita llegar más tarde, por qué no puede hacer este pedido, esta cosa que se les pidió en ese momento, si no debe hacerlo después o puede hacerlo después. Bueno, es importante escuchar al otro, también para llegar a veces a una negociación, cuando digamos que es viable esta negociación. Finalmente, también hablando de estas negociaciones, es brindar opciones o estrategias para que el niño o adolescente sea exitoso en el cumplimiento de esta norma. ¿Sí? Entonces, no sé, por ejemplo, en la parte de recoger los juguetes. ¿Sí? Entonces le podemos dar estrategias de si estás jugando con el Lego, entonces vamos a dejar a un lado los carros y los vamos guardando y entonces juegas con el Lego. Sí, y al final no tienes entonces todos los juguetes con los que jugaste en la tarde en el piso, sino ya tienes lo último con lo que jugaste, por ejemplo. Entonces, darle estrategias para que los niños puedan cumplir, y los adolescentes también, estas normas que colocamos, porque si a veces el niño no tiene las estrategias o las herramientas para cumplirlo, pues le puede ser un poco más complejo y por eso puede ser poco satisfactorio para él el obtener o el lograr cumplir con esta norma o con esta regla que se les puso. Y ahora entonces también es acompañar esa frustración. Al colocar límites, tanto a los adolescentes como a los niños, se genera un montón de malestar y de frustración porque ellos ya no pueden hacer lo que ya estaban contemplando hacer. Y entonces es acompañar esa frustración. ¿Y cómo acompañamos esa frustración o ese malestar? Como lo hablábamos en la escuela de padres anterior, dejar que los niños
gestionen esa emoción y que los adolescentes también gestionen esa emoción, esa rabia, esa frustración, esa tristeza. Acompañar esa emoción o validar esa emoción no es que el límite no sea flexible, es que nosotros como padres o como cuidadores principales reconocemos que el niño tiene o el adolescente tiene una emoción fuerte y podemos ayudarlo a gestionarla, pero no estamos cediendo ante el límite. El límite está puesto, esto genera el malestar, te acompaña el malestar, pero el límite no se quita o la norma no se quita. Entonces esto es muy importante. ¿Y por qué es importante también acompañar esa frustración y que los niños tengan estas normas tan claras o estas normas tan estrictas o tan firmes más bien? Porque esto les va a generar recursos para que ellos puedan afrontar otras situaciones igualmente frustrantes en el futuro, ¿sí? Entonces, si el niño desde pequeño se acostumbra a que hay situaciones que le generan frustración y a que mamá o papá me acompañan a llevar esta emoción tan fuerte que estoy sintiendo, en los próximos años, cuando pierda un examen o cuando algo no le salga de una manera satisfactoria, pues va a tener las herramientas para llevar esa frustración y para sentirse de una manera más adecuada o llevarlo de una manera más adecuada cuando genere este malestar, la situación de frustración. Entonces, esto desde los más chiquitos hasta los más grandes es importante acompañar esta frustración y saber que acompañar esa frustración no es ceder en el límite. También es en este mismo acompañamiento de la frustración es permitir la emoción y validar la emoción. ¿Qué es permitir la emoción? Que si el niño necesita llorar, llore. Que sepa que el cuidador, que mamá, que papá, que nana, que quien esté con él, va a acompañarlo y va a hacer este soporte para esta emoción tan fuerte que está sintiendo en el momento. Es completamente normal y es completamente válido que el niño sienta malestar por una norma que se le está colocando y por eso es importante validarle lo que está sintiendo. Sé que te enoja que no pueda salir hasta más tarde, pero más grande lo vas a poder hacer en este momento por tu edad, por los peligros de la calle, por la situación, pues, por lo que se considere, no lo puedes hacer. Yo entiendo que estás enojada, dime qué podría hacer para hacerte sentir mejor, que no sea, obviamente, ceder en esta norma importante. También, entonces, es que la norma sea clara. Esto con todos, como decíamos hace un momento, que sean palabras concretas, que sean instrucciones concretas, y más que esto es también que no existen opciones, ¿sí? A veces, cuando no negociamos, cuando no queremos llegar a un acuerdo con la otra parte, porque no se puede llegar a un acuerdo, tienes o te tienes que poner los zapatos, tienes o tienes que salirte de bañar ya. Aquí no damos opciones, aquí no le preguntamos al niño, ¿te gustaría salir del baño ya? ¿Te gustaría ponerte los zapatos? ¿Quisieras tú X o Y cosa? No, aquí no preguntamos, aquí damos la instrucción clara, ¿sí? Preguntar puede irnos un poco a esta pasividad que después nos va a llevar a la agresividad de te dije que te pusieras los zapatos. Que al preguntarle si quieres ponerte los zapatos no está siendo tan claro para la otra persona, en especial para los más chiquitos. Entonces, siempre con direcciones muy específicas y con argumentos muy claros. No le preguntamos, cuando no hay opciones, no le preguntamos, sino damos la instrucción específica. Y finalmente, hablar en positivo, que va muy relacionado con el problema que tienen los niños con el no. Esto es para los más chiquititos, esto en los adolescentes no pasa, pero en los más chiquitos hay una inmadurez cerebral que no permite o que más bien dificulta que el niño procese de una manera adecuada la palabra no. Es decir, no es que esto le genere malestar al niño, es que al decirle no, el niño no entiende estos conceptos abstractos, entonces al decirle no corras, él se va a imaginar pues correr, la acción de correr, de estar corriendo, y ahí es cuando de pronto el niño más lo va a hacer, ¿sí? Que entonces decimos, ay, es que lo está haciendo porque me molesta, porque ya le dije, porque no lo hiciera. No, es que el niño no comprende de manera adecuada qué quiere decir la palabra no. Entonces, ¿qué es hablar en positivo? Es, en lugar de decirle no corras, decirle camina. Juanito, camina.
¿sí? Cuando le decimos no corras, de pronto no va a ser tan claro para él. Lo mismo, por ejemplo, está saltando en el sillón. Tal vez decirle, Juanito, no saltes, tal vez lo que va a imaginar Juanito, que es chiquito, va a hacer la acción de saltar sobre el sillón. Entonces lo que le vamos a decir es, Juanito, los pies en el piso. En el sillón nos sentamos. Mira cómo nos sentamos. Y entonces le enseñamos cómo nos sentamos en el sillón. Esto no va a ser cosa de una vez. Esto va a ser cosa de repetir constantemente. Pero el hablar en positivo o el no utilizar la palabra no va a ser o va a ayudar un poco más al niño para que él comience a entender estas normas. ¿Sí? El no utilizar la palabra no es castigar. No es no castigarlo, perdón. Es simplemente pues utilizar palabras que para él son un poco más comprensivas. A medida que el cerebro va desarrollándose un poco más, pues obviamente estos conceptos abstractos de la palabra no, de lo que significa, va a ser más claro para él y lo vamos a poder utilizar, pero entre más chiquitos estén, pues es mejor hablar en instrucciones claras y en positivo. En lugar de no corras, camina, siéntate, ¿sí? Este tipo de cosas. Ya entonces para finalizar, darles las gracias por el tiempo que han dedicado a este video, por las estrategias que espero hayan podido recolectar a lo largo de todo lo que hemos visto. Vamos entonces a generar un foro desde Psicología del Colegio para que ustedes puedan dejar sus preguntitas y nosotros podamos irlos contestando de una manera adecuada. En este momento, pues por las situaciones actuales, lo vamos a seguir manteniendo de esta manera en video, pero ustedes van a tener un canal de comunicación con un foro en el que puedan hacer estas preguntas y se puedan contestar de una manera, pues digamos que antes de la próxima escuela de padres, por medio de este foro, con preguntas muy puntuales de esta temática en específico, que es la comunicación, las estrategias de comunicación con nuestra familia y especialmente con los niños. Finalmente también, adjunto a este video van a encontrar un formulario. En este formulario van a encontrar preguntas relacionadas con esta capacitación, preguntas que tienen como objetivo evaluar los conocimientos que han adquirido el día de hoy y también que ustedes tengan la oportunidad de evaluar la satisfacción que tienen en este momento con esta capacitación que se acabó de dar, con esta escuela de padres que se acabó de dar. Entonces ya para finalizar, agradecerles nuevamente su tiempo. Cualquier duda la pueden dejar también en este formato que van a encontrar adjunto y en el foro que les comento, al que van a tener la oportunidad de acceder para poder contestar estas preguntas de una manera más puntual de pronto a lo que haya surgido de este tema.